ese va a ser donde nos vamos a enfocar en esta hermosa tarde, el hogar cristiano y la familia. Y vamos a comenzar nuestro tema como con una pregunta, ¿verdad? ¿Para qué existe la familia? Es como una forma de pregunta que nos hacemos. ¿Para qué existe la familia? Y vamos a entrar a lo que es la introducción. Es una pregunta muy importante que cada uno de nosotros debe saber la respuesta. O sea, cuando decimos ¿para qué existe la familia? Yo me pregunto, ¿para qué yo hice mi familia? ¿Con qué propósito yo formé mi familia? ¿Con qué propósito yo me casé? Sería que solo me casé así, pues no, pues me voy a casar, ¿verdad? Y vamos a tener hijos y ahí está todo. ¿Verdad? No, creo que no es así. Entonces, bíblicamente dice, la familia existe para adorar ¿a quién? A Dios, el Todopoderoso. Dice, la familia es creación de Dios. A él dice, Él es quien la forma, dice, la instituye desde el Edén, dice, es Dios quien da al hombre el mandato en Génesis 2:24, y vamos a ir a Génesis porque vamos a ir también. A nosotros no solo nos gusta solo decirlo, ¿verdad? Sino que nos gusta ir y ver los pasajes bíblicos, ¿verdad? Nos gusta ir a la Biblia. Génesis 2:24 y 25, ¿qué dice? Por tanto dejará el hombre, dice, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán ¿qué? Una sola carne. Y estaban, dice, ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bueno, en aquel día, ¿verdad? No se avergonzaban. Yo creo que ahora sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allá nació el pecado. Cuando ya vino el pecado, ellos sí se avergonzaron, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se llegará a su mujer, y serán, dice, una sola ¿qué? Una sola carne. El problema está, dice, en que nosotros, al no saber por qué o para qué existe la familia, ¿para qué o para qué existe la familia? Con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, dice, en esta tarde, dice, con la ayuda de Dios, dice, podremos ver a la luz de su palabra para qué existe la familia. Número 1. Hacemos la misma pregunta. ¿Para qué nos hemos casado? Nos hemos casado, dice, por la sencilla razón que fuimos hechos para vivir en unión, ya que siempre será mejor dos que uno. Porque si uno cae, el otro lo levanta. Así nos enseña, eso es lo que bíblicamente, ¿verdad? Estamos viendo a raíz a lo que nos dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es mejor dos que uno. ¿Por qué? Porque cuando el otro, con los que ya tenemos años con nuestras esposas, pues no es así, hermanos. Cuando uno está enfermo, el otro por algo, ¿verdad? Tiene algo que se siente como triste, como decaído. La esposa le pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué te está pasando? Te veo como decaído, pensativo. ¿Qué tienes? ¿Tienes algún problema? ¿Te pasa algo? ¿Hay algún enfermo dentro de tu familia? Allá en Guatemala, en El Salvador, en México. Y la esposa le dice, sí, está enferma, fulana. Y vienen las palabras, ¿verdad?, de aliento. Y eso me dice que es mejor dos que uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el otro lo levanta, ¿verdad? Porque si uno dice cae, el otro lo levanta, dice. Y así nos dice, vamos a ir a Eclesiastés 4. Si alguien lo tiene, que me lo lea, por favor, hermano. Eclesiastés 4:9, hermano.
dos que uno, porque tienen mejor paga su trabajo. Gracias. ¿Vio lo que dice ahí? Mejor es dos que uno. ¿Por qué? Tiene mejor paga. Pero ¿qué pasa con nosotros ahora, hermanos? ¿Tenemos objetivos como familias? ¿Los tenemos o no los tenemos? Porque Dios creó la familia con un objetivo. El problema es que nosotros nos hemos desviado. O sí tenemos objetivos, pero erróneos. Porque nosotros tenemos objetivos siempre. No hay familia que no tenga objetivos. ¿Sabe cuál es el problema? Objetivos equivocados. ¿Sí? Tenemos objetivos. Todas las familias tenemos objetivos en nuestros hogares. Lo que está pasando es, el padre le dice al hijo, no hijo, dice, yo quiero que tú seas como tu padre, bueno para trabajar. ¿Ah? Que hagas dinero, tengas una profesión y que hagas dinero. Entonces, ¿a dónde se va a enfocar su hijo? ¿A dónde se va a enfocar mi hijo? Entonces hay un propósito, pero un propósito mío. No estoy cumpliendo el propósito de Dios. ¿Perdón? Sino es un propósito que yo estoy haciendo. ¿A dónde estoy llevando a mi familia? La estoy desviando, ¿verdad? Del propósito que nuestro Señor Jesucristo quiere. Eso es lo que pasa cuando nosotros creamos esos propósitos erróneos, ¿verdad? Dice, tenemos objetivos claros, convivir en amor y armonía, dice. Tenemos un propósito definido nosotros, tener hijos en común como fruto del amor mutuo. ¿Cuál debería de ser el propósito de la familia cristiana? ¿Cuál debería ser, hermano? De una familia cristiana, ¿cuál debería de ser el propósito? Adorar a Dios y procrear hijos. Adorar a Dios Y procrear hijos. y procrear hijos. Para tener hijos. Dice, adorar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todo, mi hermano Josías decía algo ahorita, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando nosotros a veces queremos adorar a Dios solo cuando nosotros estamos bien? Solo cuando yo estoy bien, que tengo un trabajo, que estoy bien, no, que estoy bien, y me siento bien, y entonces, pues, gracias a Dios. Pero el problema es cuando viene la prueba. Porque como decía mi hermano, tenemos que ser probados de una u otra manera, ¿verdad? Pero es allí donde empezamos a flaquear. Es allí donde empezamos es que, ¿verdad? Es que pero quizás no voy a poder. Es que, hermano, dice que, no. Bueno, un ejemplo grande te lo voy a poner, ¿verdad? Me da pena, pero lo voy a decir, ¿verdad? La compañía de un trabajo está quebrando, yo estoy afligido. ¿Pero será bueno? No. ¿Será bueno afligirse? Sí, es normal. ¿Sí o no? Es normal como ser humano, pero hay que poner la confianza. No, pero alejarse de Dios, solo por eso. Allí está el detalle. Ahí está el detalle. O sea, yo me puse como ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno, lo primero que hace es que como que si va a quedar sin trabajo, ¿verdad? Y se va a acabar todo. Entonces, no debería ser así. Yo no voy a estar triste porque el trabajo se va a acabar o que lo que pase, vamos a confiar en Dios. Si no es así, pero deberíamos nosotros de verlo así. Tenemos que confiar en Dios. Hoy en la mañana yo amanecí cantando y mi esposa me dijo, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Le dije yo, porque eran las 7 de la mañana. Eran las 7 de la mañana porque me levanté algo temprano, pero siempre viene tarde, siempre. Entonces me preguntó ella que por qué estaba cantando yo, y le digo, no, pues me levanté a estudiar un poco y
para que ya no durmas también, porque imagínate, ya hay que beber café y eso. Entonces, me acordé de unos signos y me puse a cantarlos en la mañana, después que le di un repaso al estudio. Entonces, pero que digo yo que así debería de ser. No meternos allá, no, pues y ya. Yo creo que ya no voy a seguir, ¿verdad? Porque se va a acabar todo. No es así, hermano. La vida sigue. Y nosotros tenemos que enfocarnos en lo que vamos viendo nosotros. Nosotros tenemos que seguir para donde nosotros vamos. ¿Y quién me dice para dónde vamos nosotros? ¿Para dónde vamos, Manángel? Nosotros los cristianos, ¿para dónde vamos? Siguiendo las cosas de Dios, siguiendo los blancos. Ahí está. Para allí vamos nosotros. Entonces eso no tiene que desaparecer de nuestra mente. Lo que nosotros hemos creído, nuestra fe no tiene que decaer. Eso es en lo que nosotros tiene que vivir. Porque si nosotros decaemos, hermanos, como decía mi hermano Josías, ¿cuál va a ser lo que la gente va a ver en nosotros entonces? Cuando nosotros vean que aquí caen, ¿cuántos dicen? A la izquierda ya me olvidó. 1,000 y 10,000. Y cuando a usted no le pase nada, ¿qué va a pasar? Ahí está el detalle. Cuando a nosotros no nos toque nada, cuando pase todas esas enfermedades, esos virus que vienen y a usted no le pase nada, que a usted no llegue. Porque da miedo, hermanos, ver esa enfermedad que anda, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa cuando usted está confiado y cuando usted vea que pasa aquí alrededor y todo eso, pero que a los hijos del Señor no son tocados como fue allá con Faraón, allá con el pueblo del Señor, que no fueron tocados, sino que pusieron una señal? Pues así vamos a hacer nosotros también. Pero tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo. Si no confiamos, entonces sí. Pero cuando usted vea que de veras se está cumpliendo la palabra, cuando usted vea caer aquí tantos y allá otros tantos, entonces usted se va a dar cuenta que el Señor está con usted. ¿Y qué va a hacer usted? Afirmarse más. Porque está viendo la misericordia de nuestro Señor Jesucristo y que se está cumpliendo. Y que venga las plagas que vengan, ¿verdad? Que venga la chikungunya, que venga la no sé quién, que vengan. Mire, si no es una bendición grande, el sábado pasado anunciaba a mi hermano Josías 2 operaciones y la recuperación de mi hermana Carolina. ¿Qué pasó ahora? ¿Cuál fue la noticia de ahora? ¿No le parece bien? ¿No se alegra? ¿No nos alegramos nosotros? Sí, nos alegramos porque es trabajo de todos. Nuestra hermana Alexandra salió bien y aquí la tenemos ya con nosotros. ¿No se siente alegre? Siéntase alegre usted. Yo me siento alegre porque todos los días el hermano Josías nos mandó un mensaje a cada uno de nosotros. Hay que orar a tales horas por la hermana Sarita. Hay que dar gracias a Dios por la hermana Alexandra, por la hermana Carolina. Hay que hacer esto a las 9 de la noche. Hoy vamos a orar. Y ahora entonces sintámonos alegres porque estamos viendo que el Señor no nos está abandonando a ninguno de nosotros. Podemos ver que el Señor está con nosotros. Podemos ver que el Señor... Pero, ¿qué es lo que nosotros le estamos dando el pago? Ese es el ahí está la pregunta. Y vamos a seguir aquí. Dice, tenemos un propósito definido, tener hijos en común, dice, como fruto del amor mutuo, dice. ¿Cuál debería de ser el propósito de la familia cristiana? Adorar a Dios sobre todas las cosas. Punto número 2 dice, carencia de propósitos y objetivos equivocados. ¿Tenemos eso nosotros, hermano? Sí, hay también.
Esos son problemas graves que tenemos nosotros. Dice, muchos simplemente dicen no se han determinado propósitos. Dice algunos, se casan, trabajan, se esfuerzan, adquieren cosas, tienen hijos, pero no qué, no saben para dónde van ni qué hacer. No, solo viven nomás. Trabajar, vivir con. Yo vivo familia, hermano. Dice, no, pues mira, hay que trabajar, comer y vivir, porque mañana le dice el hombre a la mujer, nos vamos a morir. Y ahí está todo. ¿Será un propósito ese? No es un propósito. Ese no es un propósito. Ese no es el propósito que Dios quiere o que tiene para nosotros, que nosotros lo hemos desviado. Ese es el problema. Ese no es, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo, punto número 3. Muchas familias dicen tienen objetivos equivocados. La carencia de un propósito claro para la familia hace que nos desviemos tras objetivos equivocados y hagamos, dice, de los medios un fin, o de lo secundario lo primordial. ¿Cuál es lo primordial, lo secundario de lo primordial que nosotros hemos hecho? ¿Cuál sería lo primordial? Servir a Dios, adorar a Dios nuevamente. Eso es lo primordial. Pero nosotros lo hemos hecho al revés. Objetivo como logros, dice, materiales, gratificación personal y egoísta, dice, de edificación, dice, de la propia familia. Lejos, dice, de buscar beneficios legítimos que brinda la familia. Eso, lejos, ¿verdad? Hacemos cosas completamente equivocadas a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, o equivocados a la forma que nuestro Señor Jesucristo quiere cómo le adore la familia, o para hacer el hogar cristiano y la familia también, ¿verdad? Porque cuando nosotros, hermanos, nos desviamos así y llevamos a la familia por caminos equivocados, ¿qué es lo que pasa? Familias desunidas. Familias desunidas, unos estamos aquí, otros estamos allá, otros así. Eso es lo que pasa. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que la familia le adore en espíritu y en verdad. Todas las familias. Pero, ¿quién es el culpable de todo esto? De todo estas equivocaciones que hay, como por ejemplo en un hogar. ¿Cuál será el equivocado, hermano? ¿Será la mujer o el hombre? Yo diría que ambos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque a veces hay entre los matrimonios, ¿verdad? Hay como que no, que el padre quiere ponerse rígido, pero la pareja le dice como que está muy duro. Entonces como que no deja, ¿verdad?, que el padre haga su trabajo. Entonces el padre lo que hace es que cede, ¿verdad? Cede, y entonces después los dos somos los culpables, ¿verdad? Entonces sigue diciendo, punto número 4. Miremos, dice, algunas dice consideraciones, dice, básicas, bíblicas, según Romanos 11:36. Miremos Romanos 11:36. Dice así: porque de Él, y por Él, y para Él, son todas, ¿qué? Las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, como en otras palabras, ¿verdad? A mi familia decimos nosotros, ¿verdad? Y según bíblicamente, no es de nosotros, es de Dios, ¿verdad? Vamos a ver más aquí. Dice, Dios es creador de toda la familia. Dios creó todas las cosas. Hizo al hombre y a la mujer
y los unió en matrimonio. Él instituyó el matrimonio para todas las generaciones. Él es quien da hijos. Dios es el autor y creador de quién? De las familias. Él es el. Por él vienen los niños, por él, porque allá, ¿qué le digo? ¿Qué le digo allá en el Edén? ¿Qué le digo? Que procrearan, le digo. Entonces, pero es de él. Es de él, dice aquí, es de él todo, ¿verdad? La familia, dice él. Dios, dice, es dueño de la familia. Todo lo creado pertenece a Dios. Por lo tanto, dice, la familia le pertenece. De modo, dice, que podemos afirmar que no es nuestra familia, sino su familia. No son nuestros hijos, sino suyos, dice, según también nos lo dice Salmo 24:1. Salmo 24:1. Dice así: de Jehová es la que, la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él que habitan. Así es que no es nada de nosotros, hermano. No es nada. Así que nosotros lo que pasa es que como siempre andamos equivocados, de nada, esto es mío, ¿verdad? Es mío, y nos adueñamos de las cosas. Siempre nos estamos adueñando. A veces hasta decimos, a veces decimos los hombres, decimos, no, mi mujer. ¿Quién dice? ¿Quién dice que es su mujer? O sea, suya, sí. Dicen una mujer, ¿qué pasó? ¿Cuánto diste? No, yo no te pertenezco. Esa es mentira. Dios los unió y por lo tanto todo es de Dios. Todo es de Dios, no es de nadie aquí, de lo que nosotros decimos es mío, ¿verdad? Por lo tanto, todo pertenece a Dios. Dice Dios dice, ha determinado un propósito para la familia. Dios hizo todas las cosas con un fin. Con un fin, dice, preestablecido. Esto significa que también la familia tiene una intención determinada. De antemano, dice, Dios le asignó propósitos y metas, según Efesios. Vamos a ir a Efesios. Vayamos a la Biblia, hermanos, para que no nos durmamos. Efesios 1:11. Dice así: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Volvamos al versículo 4. Dice: según nos escogió en él antes de la ¿qué? De la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ese era el propósito de Dios. O sea, ese es el propósito que nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto, nos creó con un propósito. Eso es lo que está diciendo. Dice, por lo tanto, dice, Dios hizo todas las cosas con un fin predeterminado. Esto significa que también la familia tiene una intención determinada. De antemano Dios le asignó propósitos y metas. O sea, aquí lo dice el verso 4. El verso 4 es el que lo dice, ¿no? Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de él. Ese es el propósito de nuestro Jesucristo que él tiene para con las familias, para con el hogar cristiano y la familia. Eso es lo que él quiere que nosotros hagamos, en otras palabras. Pero ¿qué es lo que hemos hecho? Irnos, ¿verdad? Siguiendo nuestros propios beneficios, nuestros propios deseos.
nuestras propias metas, porque nosotros tenemos metas, hermano. Cada uno de nosotros tiene metas. Equivocadas, que sí, equivocadas. Pues tenemos metas. No, pues mi meta es hacerme ciudadano, ¿verdad? Y cuando yo sea ciudadano, pues voy a vivir viajando, ¿verdad? Para todos los países. No, pues yo, pues, mi ciudadano, de hacerme ciudadano, pues voy a tener mi carro así, ya sabes, voy a recorrer todos los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, porque no conozco, ¿verdad? No conozco nada. Y así, esas son las metas que nosotros trazamos, ¿verdad? Y hacemos y hasta lo hacemos en nuestra mente, ¿verdad? Así todo lo que nosotros estamos pensando. Y nos olvidamos de quién. De aquí. Nos olvidamos de Dios, ¿verdad? Ese es ahí donde nosotros vamos equivocados, ¿verdad? Ese es lo que está pasando con nosotros ahora, ¿verdad? No sabemos que el Señor nos ha escogido para que nosotros le seamos ¿qué? Santos como lo es Él también. Ahí lo dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso es, para que le sirvamos de corazón, para que le sirvamos en todo tiempo, para que no seamos solo servidores así en un tiempo. No, pues hoy viene el invierno, ¿verdad? Hoy en el invierno voy a ir a la iglesia. O viene el verano, ¿verdad? No, pues en el verano voy a ir a la iglesia. El Señor no quiere así. El Señor no quiere así. El Señor quiere que nosotros le sirvamos de corazón y todo el tiempo, ¿verdad? No solo un ratito. Entonces, sigue diciendo aquí, dice, esa es la voluntad de Dios, dice, a que le adoremos, dice, en familia, no dice para nuestro propio beneficio. La felicidad, dice, y bienestar del hombre son derivados. Son las añadiduras, dice, añadiduras. Nunca el propósito central, dice, el fin supremo de la familia es dar gloria y honra al Dios el Todopoderoso. Ese es el servirle a nuestro Señor Jesucristo. Dice, el propósito de Dios para la familia. Ahora aquí vamos a seguir hablando del propósito. Dice, ¿para qué instituyó Dios al matrimonio? ¿Para qué le dio una esposa a Adán? ¿Para qué los hizo una sola carne? Dios tiene un propósito eterno. Desde antes de la fundación del mundo determinó tener una familia de muchos hijos semejantes a su Hijo Jesús, según nos dice Romanos 8:29. Romanos 8:29, hermanos. Dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué es usted, nuestro Señor Jesucristo? Hermano, hermana. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, también vamos a ver Efesios 1, 4, 5. Uno, y sin mancha delante de Él. El 5, y en amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, dice, según el puro afecto de su voluntad. Ahí tenemos, ¿verdad? Entonces, aquí estamos comprobando que nuestro Señor Jesucristo es el primogénito, ¿verdad? Dice, la familia existe en función al propósito eterno de Dios para cooperar con su realización. Dios quiere ser padre de una gran familia. Así se lo hizo saber a Abraham cuando le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No fue Adán quien quiso tener una familia, sino Dios. Dios dio a los hombres la capacidad de multiplicarse, tener hijos, y esa descendencia provee a Dios de muchos hombres y mujeres a quienes adoptar como hijos
por medio de Jesucristo. Ahí está. O sea, Dios nos adoptó a nosotros, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice Dios no le dio al hombre una simple compañera, sino una ayuda que idónea, para que en ellos, dice, y a través de ellos pudieran realizarse su plan. Génesis 2:18. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, ¿verdad? Allí es donde el Señor le hace, ¿verdad?, la ayuda al hombre, ¿verdad? La familia, dice, es una comunidad servidora de los altos y eternos fines del Señor. La familia fue creada y existe para cooperar con el propósito eterno de nuestro Señor Jesucristo, de tener una familia de muchos hijos semejantes a quién, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo coopera la familia con el propósito de Dios? Vamos a ver, punto número 1. En la procreación y crianza de hijos para Dios es emocionante pensar que podemos tener hijos a quienes Dios quiere adoptar como sus hijos. ¿Cómo cambia nuestra actitud frente a las tareas y responsabilidades familiares cuando comprendemos esto? Es importante que los padres no solo asumamos la responsabilidad de criar hijos, sino el de encaminarlos en quién, en el Señor. Allí está el problema. A veces nosotros, hermanos, solo, como dije anteriormente, tener hijos, me casé, hay que tener hijos y hasta allí. Nada de educación, nada de enseñarles el buen camino del Señor, cuando de que el Señor aquí lo está diciendo, ¿verdad? Que es el de qué. Responsabilidades familiares. Cuando comprendemos esto, dice, es importante que los padres no solo asumamos la responsabilidad de criar hijos, sino el de encaminarlos, ¿verdad?, en el Señor. Y ahí es donde fallamos la mayoría, ¿verdad? Allí es donde nosotros nos quedamos cortos, ¿verdad? Yo le contaba una vez a mi hermano Josías, yo tengo en El Salvador unos tíos de dinero. El señor, el viejito y la viejita iban por la calle, y cuando el hijo iba en el caballo, fíjense bien, o en el carro, ellos tenían que apartarse, hacerse a un lado. ¿Sí? Se tenían que hacer a un lado, porque si no, él se... Y ellos solo le decían hijo, hijo. ¿Sabe qué hizo él una vez? Los llamó a los dos, ellos pensaron que para otra cosa, les dijo, vengan, quiero hablar con ustedes. Y lo llevó a un palo, el palo era de mango y el palo estaba así. Era viejo ya el palo y estaba con vueltas así. Y lo llevó allí y le dijo, ustedes reniegan porque yo cuando vengo en mi caballo, en el carro, yo les voy a pasar encima. ¿Ven este palo? Sí, lo ven, ok. Enderezcanlo. No podemos, ok. Así soy yo, le digo. Ahora ustedes me quieren enderezar y ya es tarde. Por lo tanto, ¿qué pasa con nuestros hijos cuando nosotros no los encaminamos o no les enseñamos el camino del Señor cuando ellos están chiquitos, como cuando vi ahorita hace un momento estos niños que estaban aquí? Esa es la edad. Allí empieza. Ese es el trabajo de cada padre, de cada madre, encaminar a su hijo, a su hija, a que se aprenda el texto, a que cante. ¿Por qué? Porque ellos desde ya le van poniendo amor a las cosas de Dios, ¿verdad? Eso así debe de ser. Así debe de ser, porque entonces eso significa que usted está haciendo su trabajo. Eso significa que usted está cumpliendo con lo que el Señor Jesucristo quiere que se haga, ¿verdad? Seguimos adelante. Entonces dice, es necesario, dice, orar por ellos, y con ellos, dice, educarlos, dice, con el ejemplo, dedicarles tiempo, enseñarles la palabra de Dios, guiarlos en experimentar a Dios, de modo, dice, que lleguen a ser
verdaderos hijos de Dios cuando se les enseña todo esto. Cuando nosotros oramos junto con ellos, pero como yo dije anteriormente, cuando están pequeños, ¿verdad? Porque cuando ya están hombres ya no. Se lo digo por experiencia. El hijo hombre, hermano, ya no. Tengo 2 hijos hombres. Ya. Cuando yo les digo, hijos, vamos a la iglesia, todos se ponen a reír, pegan la vuelta y se van. Ya no. Es triste. Pero vuelvo y repito la palabra. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quiénes son los culpables? Los padres. Los padres. Sí. Yo me acuerdo cuando mi papá y mi mamá nos llevaban a nosotros chiquitos también así como estaban estos días. No recuerdo. ¿Y ese fruto dónde está hoy? Aquí está. Ese esfuerzo que él hizo, ese esfuerzo que el viejo hizo, o que la vieja hizo, aquí está. Aquí está. Aquí estoy yo y mi hermana también, y mis hermanos. Ahí está. Ese debe de ser el trabajo. Este es el trabajo de los padres. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos desde temprana edad, para que cuando sean grandes, dice el pasaje, no se aparten. ¿Por qué? Porque ya tienen, ya le pusieron amor ya. Pero ya hombres ellos no, porque ya probaron las cosas del diablo allá afuera, ¿verdad? Es difícil ya. Y ahí ya estamos, ¿verdad? Trabajando, pero ya tarde. Dice, el matrimonio vive, dice, para cumplir el propósito de Dios. Tiene una actitud positiva. El matrimonio no debe, dice, de amargarse, dice, frente al trajín, de la lucha y el sufrimiento. Por el contrario, la familia cristiana dice que entiende el propósito divino de Dios, se siente feliz, sabiendo que toda la vida está para servir al Dios el Todopoderoso. Y otra vez, ¿verdad? Llegamos al sufrimiento. Es que solo, es que tener que ir a trabajar otra vez, ¿verdad? Y es aquella renegadera en veces en las mañanas, ¿verdad? Cuando el esposo va a salir por un lado a trabajar y la esposa se va a ir para el otro lado. Mira que te encargo que me hagas esto. No, es que yo no voy a poder. Y es aquella renegadera, ¿verdad? No, hermano, ¿qué pasó? ¿Será así una familia cristiana? ¿Cómo miramos, cómo viviéramos nosotros una familia cristiana? Que usted la oiga en ese así, renegando así. Cuando que todo sea bendiciones en ese hogar. Todo tiene que ser bendición en ese hogar, supuestamente. Qué hermoso será que usted se levante y que se hinque todas las mañanas con su esposa, toda la familia, sus 3, 4 hijos, a darle las gracias a nuestro Señor Jesucristo porque amanecieron vivos y porque van a ir a sus trabajos y porque van a hacer esto y porque van a hacer el otro y amanecieron contentos, compartiendo todo. Si es posible estar leyendo unas porciones de la palabra de Dios, ¿verdad? Qué hermoso. Pero cuando no se hace eso, es difícil, ¿verdad? No podemos conquistar al mundo cuando el mundo se fija cómo nosotros vivimos. Es difícil, pero cuando el mundo ve cómo vivimos nosotros, confiadamente, entonces sí, usted va a conseguir. Y el mundo va a decir, no, pero este es tan confiado que vivís vos. Si es salvadoreño, le va a decir, tan confiado que vivís vos, le va a decir. Sí, así es. Pero esa confianza tiene que nacer cuando nosotros, cuando nosotros miramos todas las maravillas que el Señor hace con nosotros. Todo lo que el Señor hace con nosotros, ¿verdad? Desde que nos levantamos en la mañana, ¿verdad? Pero ¿qué de los matrimonios? Dice que no pueden tener hijos. Todos los matrimonios pueden tener hijos, dice, ya sea engendrándolos, adoptándolos, dice,
Hoy dice, hay tantos, dice, niños que precisan padres, dice, que de los que no se casan pueden abocarse, dice, a otros aspectos del servicio en la obra del Señor, dice Jesús. Dice el Señor Jesús, dice, Jesús no se casó, Pablo tampoco tuvo una familia, y por eso grandes hombres, el Señor Jesús y Pablo. ¿Quién fue el apóstol Pablo? Y no tuvo ¿qué? No tuvo familia, dice aquí. Pero ambos, dice, vivieron, dice, eternamente entregados a cumplir el propósito de Dios, dice, sirviendo en el reino de Dios, dice, día a día. Igualmente cada uno de los hermanos y hermanas que deciden quedarse solteros o solteras, dice, bíblicamente son invitados por Dios para que sirvan en su reino. Así es que no hay excusa, ¿verdad? No es que yo no me he casado, no puedo servir a Dios. No. Dice que no hay excusa, ¿verdad? Que ahí está el espacio para que le sirvan. En la formación, dice, desarrollo del ser humano, la convivencia familiar proporciona las circunstancias ideales para conocernos y perfeccionarnos. El hogar es el lugar donde más evidencias, dice, nuestros defectos. Obvio, ¿verdad? Nuestros defectos, dice, el hombre y la mujer llegan a descubrirse y conocerse a sí mismos en el ámbito de la familia. Es en la convivencia familiar donde se forma nuestro carácter y también donde más necesitamos, dice, practicar las virtudes cristianas: amor, humildad, paciencia, bondad, mansedumbre, etcétera, etcétera. Todas las cosas, ¿verdad, hermanos? Porque estamos casados. ¿Cuántas cosas hay que soportarnos? ¿Cuántas cosas le tiene que soportar usted a la hermana, a su esposa? O el esposo a la esposa y la esposa al esposo, ambos. Pero que esto, ¿verdad? No hacerlo, ¿verdad? Y hasta ya nos vamos a divorciar, ¿verdad? Porque ya no puedo vivir contigo. Ese es el extremo, ¿verdad? Bueno, cuando pasan cositas así, mira esto que siempre es malo, pero le dice la hermana, no, pues la próxima vez voy a hacer. Oremos para que esto no crezca. ¿Será que lo hacemos así? Si lo hacemos así está bien, ¿verdad? Vamos a seguir. Dice, las virtudes de cristianas, amor, humildad, paciencia, bondad, mansedumbre, etcétera, dice, allí dice, aprendemos, dice, la responsabilidad, la diligencia, la sujeción, el trato tierno, el servicio, el orden, el respeto, dice, y la tolerancia. Al vivir, dice, en familia, aprendemos a perdonar, a soportar, a confesar, a negarnos a nosotros mismos, a ejercer autoridad con amor, a corregir con gracia, a sufrir, a sacrificarnos por los demás, a orar, a confiar en Dios, a gobernar, a administrar y a compartir, según Colosenses 3:13. Colosenses 3:13 dice así, hermanos: soportaos, dice, unos a otros y perdonándoos, dice, unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así es que ahí tenemos, ¿verdad?, el consejo de nuestro Señor Jesucristo. Dice, la familia es la base para el crecimiento y la edificación de la iglesia. Una familia bendecida bendice a otras familias. Dios quiere usar nuestros hogares, dice, como bases para la extensión de su reino en la tierra. No solo cooperamos con Dios en las crianzas de los hijos y la formación de las vidas, sino al abrir nuestros hogares a los perdidos para que encuentren salvación y enseñanza de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El valor de la familia es el fundamento de la estructura social. Mediante la familia, la sociedad se estructura de un modo armónico, coherente, dinámico y natural. ¿Qué sería de la sociedad si no existieran las familias?
Dios no podría haber invitado nada mejor que la familia para lograr la integración, desarrollo y buen funcionamiento de la sociedad humana. La familia otorga identidad, arraigo, protección y cobertura. Estas son necesidades importantísimas de toda persona, según nos enseña Salmo 68. Vamos a Salmo 68, hermanos. Salmo 68, 5 y 6. Dice así: Padre de huérfanos y defensor de viudas, el Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los quienes, a los desamparados, dice, saca a los cautivos a prosperidad, dice, más a los rebeldes habitan en pie, en tierra seca, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el Señor Jesucristo. Y ahora pues necesito que se pongan de pie. Bien, hermanos, hemos tenido un estudio de lo que es la familia. Ya vimos cómo una familia, con qué propósito el Señor ha creado familias, con qué propósito es que Él nos dio a nosotros. Ya lo dijimos, pues ya no es necesario decirlo. Y aquí pues hemos leído también para qué, cómo es que nosotros nos formamos en los hogares, ¿verdad? Ahí mencionaba cosas financieras también, ¿verdad? De eso a veces nos queremos adueñar de eso. No, pues a mí me toca administrar, ¿verdad? Yo soy el jefe de la casa y yo voy a administrar. A mí me toca administrar el dinero, ¿verdad? Y no debe ser así, ¿verdad, hermanos? Nosotros, el problema de nosotros es que a veces, entonces, y ahí nos formamos en el hogar. Y como en el hogar nos formamos, después tenemos que también a convivir con esta familia que también es nuestra familia, la iglesia, ¿verdad? Que también el Señor la ha formado como una familia. Conclusión dice así: la familia es el hogar, dice, donde se expresa y se desarrolla la plenitud de la capacidad efectiva y física y espiritual del hombre y la mujer. Salmo 128, 1-6 nos detalla todos los beneficios que obtenemos cuando tenemos a Jehová en el seno del hogar. Como familias cristianas, al comprender estas verdades, debemos de reflexionar sobre nuestros objetivos y actitudes frente a la vida y llevarnos a efectuar las correcciones necesarias y consagrarnos al propósito eterno de nuestro Señor Jesucristo, para que así todos juntos como familia podamos entrar al reino milenial eterno de Dios, ya que esa es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, y ojalá que esta palabra pues la llevemos en nuestras mentes y corazones. Y vamos a dar el tiempo al hermano José